Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que es propiedades periódicas. Vamos a seguir con las transparencias que les he mandado por mail. Las propiedades periódicas, una de ellas es el radio atómico. Como les dice el apunte, es un parámetro que sirve para poder definir el tamaño del átomo, y si no está ahí lo van a agregar. Uno lo tiene que razonar de la siguiente manera. Si son moléculas monoatómicas, como por ejemplo el sodio, se define como la mitad de la distancia que hay entre los centros de átomos que están adyacentes. Eso significa uno a la par del otro. Yo les hice como un esquema para que ustedes entiendan. Entonces, esa distancia, bien, dividida en dos, representa al radio. Por ahí es medio feo el tema de las definiciones y bastante denso este tema, pero bueno, lo tenemos que ver. Después, cuando hablamos de moléculas diatómicas, por ejemplo el yodo, por ejemplo el oxígeno, se va a definir como la mitad de la distancia que hay entre esos dos átomos que conforman una molécula. Prácticamente es lo mismo. Ahora nos vamos a ir a lo que realmente es importante y tenemos que saber. Yo les dibujé la tabla periódica, donde tenemos que tener clarísimo que el grupo son los verticales y que los períodos son los horizontales. Hay cuestiones que hay que tener definidas, que en un grupo, cuando uno desciende, bien, significa que va de arriba hacia abajo, aumenta Z. ¿Qué era Z? El número atómico. Si ustedes se ponen a ver, el litio tiene 3, el sodio tiene 11, el potasio tiene 19, si nos vamos al de los metales alcalino-tercios, el grupo. Si nos vamos al período, bien, de izquierda a derecha, también sucede que el número atómico aumenta. Si me pongo a ver, por ejemplo, en el período 2, tengo el litio que tiene 3 y el flúor que tiene 9, si no me equivoco. Bien, entonces vamos a tratar de ver cómo varía esa propiedad periódica en grupo y período, pero siempre tomando un parámetro. O sea, grupo, a medida que desciendo, significa que aumenta el Z, o en el período aumenta Z de izquierda a derecha. ¿Qué pasa con esa propiedad periódica? Cuando estamos en el grupo y descendemos, aumenta Z, aumenta el radio atómico. Eso significa que si nosotros nos focalizamos en el grupo de los metales alcalinos, bien, yo les puse como ejemplo el litio y el sodio, bien. ¿Cuál tiene mayor radio atómico? El sodio. En el caso del período, a medida que voy de izquierda a derecha, aumenta Z, disminuye ese radio. Entonces quiere decir que cuando yo comparo dos elementos que están en el mismo período, por ejemplo el nitrógeno y el flúor, como el flúor está muchísimo más hacia la izquierda que el nitrógeno tiene mayor radio atómico o tamaño, se dice. Bien. Cuando vamos a la siguiente transparencia, yo ya ahora les voy a explicar en profundidad a qué se debe, bien, que en un grupo, a medida que yo desciendo, tengo un mayor radio atómico o tamaño. Para hacer ese razonamiento, tenemos que hacer la configuración electrónica y el átomo de Bohr. Entonces yo les puse para el litio un S2, 2S1, les hice el átomo de Bohr, coloqué los protones en el núcleo, hice dos niveles de energía, poniendo dos electrones en el nivel 1 y un electrón en el nivel 2. Lo mismo hice para el sodio, donde hice su configuración electrónica, el núcleo poniendo los protones, y puse los electrones en los niveles de energía. Eso sucede
La explicación es porque hay mayor número de niveles de energía o de capas electrónicas. Entonces yo les hice un dibujito para que ustedes lo entiendan con la línea azul. Entonces decir, este es más grande, el del sodio es más grande, bien, que el litio. De esa manera se explica el mayor radio atómico a medida que desciendo en el grupo. Cuando yo voy a un periodo de la tabla periódica también se puede explicar. Hemos hecho el ejemplo del nitrógeno y del flúor. Hemos dicho que el nitrógeno tenía mayor radio atómico. Para eso se tiene que hacer la configuración electrónica de cada uno y hacer el átomo de Bohr. Bien, cuando yo hago el átomo de Bohr, recordemos que los protones están en el núcleo, ¿bien? O sea, hay 7 protones en el nitrógeno y 9 en el flúor, ¿bien? Entonces, lo que pasa es que cuanto más protones tenga, o sea, mayor carga de cargas positivas, van a ejercer una mayor atracción hacia el núcleo, haciendo que ese elemento tenga un radio mucho menor con el que tiene menor partículas positivas. Bien,